Carry On. Feliz año nuevo desde Anchoqui 27 En la 97, y Ratia. Bueno, ¿cómo vamos a empezar este año, Javier Liñera? ¿Cómo empezar el año? ¿Cómo empieza uno a escribir? ¿Cómo empieza uno? A vivir, ¿cómo empieza uno a enamorarse de nuevo, a crear nuevos proyectos? Eso ¿Cómo es. empieza la vida en el 2026? Eso. De eso, Ana, vamos a hablar en estos 2 primeros capítulos del año. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, qué sorpresa, Javier Qué Liñera. sorpresa. Qué sorpresa. Pues ahí vamos. Bueno, Dale. pues espero que estemos todo el año acompañándonos y... ¿Qué más? Una, dos y tres. Bueno, Javier Liñera. Bueno, Conchita Piña. ¿Quiénes estamos aquí hoy? Hoy estamos compartiendo un micro, Sí. así que nos tenemos que acercar mucho. Sí, hoy estamos muy juntitos, Javier Liñera Me y yo. encanta estar juntitos. Y tenemos a Olatz Gorrotxategi y Ana García. Bueno, un placer tenerlas aquí. Sí. No hemos dicho Egunon. Bueno, ahora voy. Ay, perdóname. Es que Javier Liñera viene... Disculpa. Es que ya quieres a la playa otra vez. A la playa, sí, vengo de Extremadura. Bueno, ya Por estamos. eso. Esto lo estamos grabando en plena escenografía. En verano. Bueno, el minuto de euskera. Sí, porque no sabe usted más. Egunon, Arratsaldeon, eta Gabón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Exacto. Tenemos a Olatz. Hola, Olatz. Aupa, Buenas. Egunon, Y- Arratsaldeon, Gabón. Me encanta. Y Ana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicas. ¿Vuestro segundo apellido cuál es? Porque nosotros decimos siempre el primero y nunca el segundo. Yo y- tengo un secreto, ¿Qué secreto? pues que Piña no es mi primer apellido, Es el... es mi segundo apellido. O sea, te apellidas... López Piña. Ah, Pero yo mira. hice un trato con mi padre y él me dejó usar el de mi madre primero. Ah, bien. Porque así sueno como una folclórica. Conchita Piña. Conchita- Suena como de los años 20. Como ¿No? está Concha Piquer o algo Claro. así. Dios mío. Bueno, ¿vuestros segundos apellidos cuáles son? Yo soy Ana García Peña. Ah, mira. Mira, qué casualidad. Y yo soy Gangoiti. Bueno, Ah. me encanta. Yo soy Javier Liñera Peñas. ¿Ah, sí? Ah, Sí, mira. sí. Madre Aquí mía, todo sobro yo. ¿Cuántas hay? No. No sobra nadie. Aquí no sobra nadie. Para nada, por favor. Bueno, estamos en la 97 y Ratia, que eso es que a veces se nos... Siempre aquí la radio amiga. Exacto. Y luego estamos con Ana y con Olatz, que ambas son creadoras de Euskal Herria, son de diferentes generaciones. No es que tengamos 50 años, ¿verdad, Olatz? Lejanas, pero no tanto. No tanto. Eso, te las voy a presentar porque es verdad, Gracias. voy a hacer un poco de maestro de Haz de ceremonias. maestra de ceremonias, por favor. Vale. Y aunque son de diferentes generaciones, ambas han empezado por la interpretación, o sea, actrices, aunque Olatz me ha comentado que ya estabas siendo actriz, pero a la vez ya estabas creando, ¿no? No estabas solo como intérprete. Sí, al empezar a estudiar interpretación, porque también aquí en Vizcaya no había más opciones, empecé a sentir curiosidad por la creación y por todo lo creativo, pero empecé como intérprete, sí. Y ambas dos, aunque es diferente, digamos, no estilo, sino diferente estética, por decirlo de alguna forma, venís de un lenguaje, vamos a ponerlo entre comillas, más performativo. No por el hecho de que sean performance como tal, pero sí que se acerca al lenguaje más performativo, ¿no? Ahora por partes. Vale. Ana estudió en Dancherti. Corregidme si veis que algo no está bien. No sé si tú te nombras como actriz, directora, dramaturga o... No sé cómo me nombro. Me encanta. No, sí, pues ha habido un tiempo que sí, porque he estado más metida en la dramaturgia, en la dirección y todo esto. Ahora mismo no tengo claro, la verdad que estoy en un momento de cuestionamiento de todo, entonces no sé decirte cómo me nombro, la verdad. Vale. Pero- Ana García. Eso es. Ya está. Luego,
Sí que es verdad, aunque no sabemos a lo mejor cómo nos nombramos, sí que es verdad que has dirigido, Sí. que has escrito y que has actuado. Sí. Las piezas, algunas de ellas, Lo que no se ve o Aquel lugar de nuestra infancia, y luego ya Sí. tuvo premios y menciones, como el premio especial del jurado de Pabellón 6, ¿no? Sí. Eso es. Y el premio de Escenavide, que es, que Conchita, para que es como Sí, un por favor. apoyo o ayuda que hace Arrobia y Eso es. Esquena, eso es, para la Bueno, para la producción, eso ¿no? es. Sí. Vale. Y Olatz, que tiene un recorrido mucho más largo, bueno, mucho más largo, parece que te he puesto como No, 50 años. 43, lo voy a decir ya, Javier, lo voy a ¿Cuánto? decir ya Punto. porque la Porque gente Javier está Liñera- deseando saberlo. Y Javier Liñera al final te va a acabar Yo tengo ganando. perdóname. 43. Vale, pero tiene un muy extenso. Yo he visto el currículum y he dicho, madre mía, qué maravilla. Yo he entresacado que me ha encantado bueno, es como se nombra, o dramaturga, creadora y directora de artes escénicas con amplia experiencia en el campo de la pedagogía teatral, la producción y la gestión cultural. Tela marinera. Sí, pero fíjate, a mí como a Ana, con 43 años, que ella es muchísimo más joven que yo, me pasa lo mismo, que no sabría cómo nombrarme. Pues Porque a al mí- final es una profesión en la que tienes que hacer de todo, Sí. investigas en todos los palos y en todas las ramas y todavía no sabes cómo presentarte a la gente. Yo siempre digo que me dedico a las artes escénicas. Ya está. Con eso, Sí, mira, sí. eso... Bueno, Sí. ¿y a qué se debe, a qué creéis que se debe, bueno, aparte del interés personal, ¿no? por este multitasking, ¿a qué creéis que se debe aparte de un interés personal? ¿Tiene que ver también con una cuestión, a lo mejor, de la circunstancia territorial, de la ayuda a la producción, de la estética, de la poética que buscáis en vuestras obras? ¿Por qué surge esa necesidad de crear más allá de una sola forma, ¿no? ¿O cuál es vuestro interés personal? Yo creo que en mi caso parte de una necesidad como muy grande de expresar. Mira, sobre todo he venido diciendo que estaba con la regla, sobre todo en ciertos momentos del mes, en los que lo tengo comprobado, que estoy hormonalmente de una forma como más introspectiva y tal, y de repente empiezo como pues con una reflexión que no me cabe dentro y siento una necesidad como muy grande de exteriorizarlo, y normalmente pues ha empezado desde la escritura, últimamente más desde el cuerpo, y como tengo también necesidad de compartirlo, yo creo que acaba siendo pues teatral, finalmente. Ya. Así que un poco a mí desde ahí. ¿Y Olatz? Te refieres al multitasking, ¿no? Un poco a esto de... Sí. Pues para mí, bueno, primero de todo viene de la precariedad, obviamente, ¿no? Creo es muy difícil que encuentres a gente que se dedique a una única rama de las artes escénicas como la interpretación o la dirección o únicamente la producción, ¿no? Y por otro lado también por la curiosidad. Cuantas más herramientas tienes, mejor desarrollas todas ellas también y más se contagian y son como capas de cebolla que te ayudan a conseguir mejor esa labor de dramaturgia o de dirección o de producción o de coger el teléfono y gestionar algo. Sí, yo no me acuerdo el tiempo, pero había una entrevista a Eva Guerrero que hablaba de esto, que decía, en Euskal Herria no hay centros dramáticos, por lo que los intérpretes y las intérpretes no tienen lugar donde hacer el trabajo, y entonces se van creando o se van haciendo más espectáculos más unipersonales o esa necesidad no solo por una cuestión creativa, sino por una cuestión económica. Bueno, todo el rato, como has dicho, la precariedad al final es todo el rato eso que se muerde la cola. Muy bien. Voy a seguir con Olatz, porque luego ella estudió en la BAI, si no, lo último que has hecho Sí. es el máster en el Centro Azcuna. Sí. Teoría y práctica en arte y cultura contemporánea, sí. Que eso yo creo que va este año ya. Creo que ha terminado, desaparece, ¿no? sí. Ah, qué Sí, pena. es que es terrible lo que Sí. está pasando y lo que ha pasado con la Alhóndiga, ¿no? Como las instituciones al final monetizan todo y, bueno, pues como gestiona el Ayuntamiento de Bilbao el arte y la cultura. Sí. Terrible. Ha sido un máster súper interesante, súper variado y la verdad que he tenido suerte de llegar a él. Sí, yo me lo he perdido. Porque Yo también quería hacerlo. hacerlo. Pues, Sí. majas, Pues ya sí. se acabó. Adiós. Sí. Bueno,
Y luego sí que os referentes a ver si esta agrupación Serrano, La Tristura o Macarena Recuerda, o sea, que es como te interesa como el teatro documento. Sí, me interesan muchísimas compañías diferentes que trabajan con el teatro documento, cada vez hay más y hay más materiales y se empieza a ver un poquito más y la verdad que para mí es una gozada. A mí me interesan muchos palos diferentes, muchas compañías diferentes, muchos lenguajes diferentes, sobre todo si es un poco desde lo contemporáneo y desde, yo diría que desde lo honesto, que haya algo de verdad en alguna de sus formas, o en la interpretación, o bien porque es autoficción y viene alguien a contarte en primera persona su experiencia, o porque el contenido es algo ligado a lo social, a lo real, a lo que nos está pasando, o porque la forma me la creo más que quizá dos personajes clásicos descritos hace 500 años, con lo que me cuesta muchísimo más empatizar, ¿no? Ya. Y frente, que has dicho la autoficción, porque Ana es más como una cuestión, o trabaja más la autoficción, si no me equivoco, que tiene que ver también con una cuestión más identitaria. Sí, yo siempre digo un poco o pienso que es la autoficción desde un lugar también un poco comunitario, desde donde la trabajo, porque no trabajo solo con mis vivencias, sino que muchas veces me gusta abrir también ese proceso a los actores con los que trabajo y que la dramaturgia parta un poco también de esta cosa de comunidad y un poco social, no tirar solo de mí, digamos. Sí, es como que abres los materiales. Eso es. Al proceso creativo, de trabajo. Sí. Y, hola, ¿tú sueles hacer eso? ¿Abrir el material o...? No. Yo soy súper egoísta. Pues Yo soy malísima. No, sí que necesito de la ayuda de profesionales de diferentes ramas para crear. Necesito, bueno, o eso obviamente hace el proyecto muchísimo más rico y delego mucho en esas otras capas a las que yo no tengo acceso. Pero es que a mí lo que me encanta de crear es sentarme en mi casa a pensar, a escribir, a bocetar un puzzle. Yo también trabajo sobre mis propios materiales o, al ser documento, de situaciones similares, bueno, cuando cojo una temática de todo tipo de vivencias mías, siempre tiene que ser como base, como para empatizar con el público, pero también de otras personas que no suelen ser intérpretes, sino pues, personas anónimas o lo que sea. Pero la verdad es que disfruto mucho de trabajar en soledad porque a mí, más que luego mostrar mi trabajo, que igual es feo decirlo, pero más que luego mostrar mi trabajo, lo que me gusta es el proceso creativo. Sí. Mira, qué interesante. Sí, que me encanta estar aquí hoy aprendiendo y escuchando a estas dos grandes mujeres de las artes escénicas, ¿eh? Qué regalo, Javier Liñera. Bueno, el que tú mereces, señora. Sí. Bueno, no sé si. Pero bueno, di. Habla tú si quieres. No, venga, habla, vale, te dejo. Estamos una pregunta. Y luego trabajas también con objetos, o porque yo no he visto, vi coordenadas, pero no he visto, no sé si esto lo voy a decir bien, 43 grados, 50... 43 grados, 13 minutos, 44 segundos, N. Norte, ¿qué es, no? Sí. Vale. Es un trabajo sobre memoria histórica que trabajo con objetos, sí, y con testimonios y con una historia familiar, de mi familia, vamos. Y sí, es verdad que las últimas 3 producciones propias sí que he trabajado con el objeto, pero porque como utilizo documentos, ¿no? Pues claro, pide de ese soporte. Pide que el documento esté ahí. Que el documento esté ahí, que puede ser en forma de papel, de sentencia, de fotografía, de disco, dependiendo de las temáticas en las que trabaje, de figurita de plástico. Que luego aparece en escena ese material o se utiliza, sí, para ponerlo en escena. Sí, para darle la parte documental al proyecto, lo mismo que en un documental de peli, ¿no? O sea, la diferencia entre... Igual aprovecho para explicar a... Barca tú. Lo mismo que existe una diferencia entre películas que son una ficción, una narrativa con unos personajes y unas situaciones, existe también en cine el documental,
que no es únicamente dato, también hay narración, también hay historia, también hay construcción, y el símil del teatro documento respecto al teatro un poco más clásico o de otro lenguaje pues sería ese, que aparece el documento y que se utiliza el documento para darle un poco más de veracidad a esa verdad que tú ya estás contando, porque tú puedes crear una obra de 2 personajes de algo que sucedió hace 30 años o algo que sucedió yo qué sé, en Gasteiz con la policía cargando contra 5 obreros, pero lo estás haciendo ficcionado. En cambio, en el momento que tú metes un documento que el público ve, que es una sentencia, que es un trozo de vídeo del tiroteo, ya, bueno, eso afianza un poco, apoya un poco esa veracidad y es en la parte en la que yo tengo quizá más interés, sí. Menuda chapa, ¿eh? No, qué maravilla. Y Ana, dentro de estos términos de verdad o de verosimilitud o de legitimación de la propuesta con lo que decía Olat, ¿no? Con esa cosa material, ¿cuánto hay de mentira en el sentido de artístico, de poético o de creación puramente, pues eso, ¿no? Teatral en las composiciones? O sea, ¿cuántos podéis, luego lo digo porque también me gustaría conocer luego tu opinión también, Olat, ¿cuánto os distanciáis artísticamente de esos materiales con los que trabajáis? Yo en primera instancia muy poco, o sea, me distancio muy poco. Sí que es verdad que siempre parto de la escritura, o hasta ahora ha sido así, y parto siempre de una pulsión de algo que necesito yo sacar, contar. Entonces, en ese sentido, la dramaturgia está muy ligada a mí y a mis emociones y a mi sentir y a mi momento vital en ese momento. Por ejemplo, la última creación que tengo pues es porque falleció mi abuelo y a raíz de esa sensación surgió la dramaturgia de la obra. Después sí que es verdad que busco un poco un lenguaje escénico que me convenga más, es decir, no solo partir de lo que a mí me interesa contar, sino que es necesario para muchas veces a nivel de dirección enganchar al público, también enganchar al actor y para su trabajo actoral, y sí que parto mucho o trabajo mucho con la verdad, intento tirar de ahí, pero de diferentes verdades, no solo de la mía. Y bueno, pues yo diría que esto es un poco, siempre hay mucha verdad, yo diría, pero también intento ver qué me interesa como creadora en ese momento para enganchar. Entonces, sería esto un poquito. Muy guay. ¿Y Olat? Sí, yo creo que mi respuesta es muy similar. Me distancio poco del material porque intento hacerlo personal, porque al final es lo que te interesa a ti, ¿no? Lo que vives, lo que sientes, que al final es reflejo de lo que vive y siente otra muchísima gente. Entonces es como un discurso más directo con el público, donde el público va a empatizar mucho más si hablas en primera persona de lo tuyo, aunque sea pequeñito en esa temática, que contarle la historia de otra persona que está a 3.000 kilómetros y que sea más grande, ¿no? Empatizas con lo que tienes cerca y con lo que te cuentan directamente. Y para mí, al final, un poco al hilo de lo que ha dicho Ana, es hacer un discurso político al que le estás dando una forma escénica, creativa, donde intentas hacer algo entretenido, bello o no bello, pero que tiene una forma que pueda atraer al público y que le pueda entretener. Sí, porque esto de como que tenga que ser bello o no tenga que ser bello, que a veces en los espectáculos, porque de alguna forma tocan temas más o menos sociales, ya sea en la autoficción que tenga que ver con una cuestión más identitaria o en el teatro documento que quizá tenga que ver más con el contexto, con algo más social, siempre se ve como que se va a perder, o esto se decía hace como unos 15 años, que se va a perder la parte estética o la parte artística, ¿no? Que yo siempre decía, pues yo creo que no. No, y mucho menos viendo el interés que tienen las nuevas generaciones en todo lo estético. Sí. Que ya solo ver la diferencia de Instagram de alguien de 20 años a alguien de 30 ya es abismal, ¿no? Sí, no tiene nada que verlo. Tienen un ojo estético tremendo. Sí, para mí también, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que también las nuevas generaciones vienen con esta estética como muy trabajada y para mí, por ejemplo, es como que yo no lo veo aparte, o sea, no veo aparte como esta parte bella, estética del discurso en sí. Para mí como que va junto con el discurso. No sé si me explico. Perfectamente. Sí.
Y vos sois, he dicho antes, perdón, diferentes generaciones, vuestros comienzos, ¿cómo fueron? O sea, vuestros comienzos sobre todo como en dramaturgia, ¿no? O sea, ¿qué panoramas encontrasteis? Porque también el perfil que tenemos es cercano, o sea, también empecé como actor y luego pasé como si fuese un salto a escribir. Pero, ¿cómo os encontrasteis? ¿Cómo era el panorama? Bueno, hablo de una cuestión personal, ¿eh? No tiene por qué, no hace falta que hablemos del contexto histórico, ni mucho menos, vamos. Yo en mi caso es que en Dantzerti yo creo que se promueve mucho el actor creador. Entonces la formación, por lo menos con los profesores con los que yo estuve, tiraba muy hacia allí. No era únicamente aprender a interpretar, sino que era, vale, ¿cómo crearías otra versión de este personaje que estás haciendo? También trabajamos mucho en mi curso con Machalen de Pedro, por ejemplo, que para mí es bastante referente en este sentido, y ella siempre trabajaba con la figura del actor creador. Entonces yo creo que fui tirando por ahí y ya no me despegué de esto. Y también como hacia final de carrera estaba todo el tema del TFG y todo esto, y de alguna forma tenías la opción de hacer una creación, yo ya tiré por ahí y me mantuve un poco firme en esto. Supongo que por la necesidad de contar también. Eso es. Yo lo mismo. Pero en otra escuela. No, sí, es cierto. Bueno, creo que la escritura siempre ha estado presente en mi vida, o por lo menos desde la adolescencia sí que he tenido esta cosa de escribir, nunca desde lo escénico, desde luego, pero siempre ha estado ahí presente. Y en un momento dado, es cierto que en la escuela en la que yo estudié siempre se ha dado la oportunidad y se nos ha pedido que investiguemos como desde otros lugares, desde otros roles, y desde el principio he tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad de desarrollar como mis propios proyectos, al principio pequeñitos y luego pues en el último año de carrera también un poco así más ambicioso, y creo que ha estado siempre presente, que la única diferencia, o lo que yo he notado que en lo que evolucioné, es que entré pensando que iba a ser actriz o que entraba a estudiar interpretación. Jamás pensé yo que fuera a ser actriz, de hecho no pensé que fuera a trabajar en escénicas en la vida, pero bueno. Pero sí que pensé, estoy estudiando para ser intérprete y llevarme la sorpresa y ver que prefieres estar en otros lugares, aunque sigas interpretando hoy en día, pero bueno, que te sientes, que te satisface más el crear. O sea, por ejemplo, Ana y Olach, ¿preferís estar más en la parte de la creación más que en la parte de la exposición, más que interpretando? ¿O... Sí. Sí. Si tengo libertad absoluta, yo sí. Y libertad absoluta quiero decir para crear mi propio mi proyecto, que no es para otra compañía, que no es no sé qué. Vale. Sí, totalmente. Prefiero crear que interpretar, pero se puede tener todo también. Hombre, claro, claro. Que es lo que hacemos, ¿no? Sí. Yo en mi caso, la verdad que no. La verdad es que me gusta mucho estar. O sea, yo es que todo esto de estar en el escenario, estar con el público, estar también... pues eso, el poder estar con los actores, que tú también eres actriz, de tu propio texto, estar viviendo eso como en camerino, como toda la comunión, es como que no quisiera estar, no quiero perdérmela, es como que digo, necesito estar ahí. Luego sí que hay una cosa que es verdad que me he ido dando cuenta con el tiempo, que es que, claro, el estar dentro te quita mirada de fuera. Entonces, esto es ahora una cosa que me estoy planteando mucho, porque digo, tiene más importancia. Igual, en principio me apetecía más disfrutar, ¿no? Que es lo que te apetece cuando comienzas y quieres estar, pero luego dices, vale, igual me interesa más dar importancia a la pieza más que a lo que me apetece hacer en ese momento, que también es importante, y me estoy planteando el estar fuera. Entonces... Ya, lo que pasa es que luego es complicado cuando trabajas con tus propios materiales, ¿no? Porque es que ahí hay un temazo. Sí, hay un temazo. Es que es muy personal también, ¿no? O sea, estás trabajando con lo tuyo y de repente dices, y me quedo fuera, ¿no? de esto. A mí también se me hace raro el no estar en esa comunión. Como que no lo defenderías, como que no fuese una defensa o... No lo sé, a mí como que me cuesta un poquito distanciarme de todo eso a nivel más emocional, fíjate. Sí,
Y sí que es verdad que trabajo con actores y actrices normalmente que son amigos, entonces de alguna forma se me cura un poco, ¿no? Pero sí, es como que en esa necesidad de expresión, es como que necesito de alguna forma llevarla hasta el final. No solo en la escritura, sino también en el decir y en poner cuerpo. A mí por obligación me pasó eso de... Bueno, obligación, no sé. Esto de decir, te vas a quedar fuera, porque tuve pánico escénico durante un tiempo, entonces ¡Qué movida! no podía estar en escenario. Entonces, esto creo que es la primera vez que lo cuento. No podía estar en escena. Y ya hubo un momento que ya dije, mira, pues... Y ya hubo un momento en el que te vas a despegar por narices. Porque toca. Porque toca. Y entonces, bueno, pues eso ya me llevaba a tener más ganas de estar más bien fuera todo el tiempo. Claro. Y ahora, por ejemplo, los materiales de repente, aunque son míos, no me importa. O sea... Ya, yo cuando no... me refería a lo del material, no dicho por otra persona, no es tanto por una cuestión de yo despegarme o sentir pena, ¿no? De no ser yo la que lo hace, sino por esa cuestión de veracidad, Ya. ¿no? Porque en algunos proyectos, o en muchos de los proyectos que hago, la historia parte de una vivencia mía o de otra intérprete. Entonces, sí, que es una tontería, porque luego lo importante para el público es el resultado final, pero para mí hay una cosa de la que no me quiero despegar, que es la verdad. Sí, y si la verdad es mi historia, tú la puedes defender a nivel interpretativo, nadie se va a dar cuenta, va a quedar fenomenal, pero para mí hay algo que digo, este no es el juego que quiero. Sí, yo intento que ese proceso sea como común. Para que los materiales sean claro, más sea como colectivos, algo, ¿no? Sí, todo esto que ha pasado, porque sí que vengo un poco más de la autoficción y no, bueno, y intento que eso sea como, ¿cómo se dice? Como una comunión, no sabría explicarlo, pero que el traspaso no es el traspaso solo del texto, sino el traspaso de la vivencia que hay detrás del texto o el traspaso de lo que... de por qué este texto está escrito. O sea, hay un proceso antes como creativo y de jugar con los materiales que digo, ahora quiero que sea vuestro por esta cuestión de... No de veracidad, porque es lo que tú dices, que no tiene público, Claro. pero sí de una cuestión del proceso, de que es más conjunto. Sí. Pero sí. Fíjate que Habla. No. escuchándote me venía como todo el rato el cuerpo y estaba pensando, mira, no me he parado a pensar hasta estar escuchándos que en mi caso es como una necesidad de cuerpo. Y el interpretar, ¿quieres decir? Y últimamente he estado como pensando mucho acerca de esto porque, bueno, empecé a estudiar yoga y pensé, espérate, si esto es lo mismo, o sea, es lo mismo que el teatro. Y creo que hay en mí como una necesidad muy profunda de ponerle cuerpo al texto. Y ahí es donde me cuesta soltarlo y que sea otro cuerpo. No sé si me explico. Perfectamente. Mira, Javier, me llena perfectamente. Chispas. 3 marcas de leche. Estamos sincronizados. Voy a hacer una pregunta que para mí es obvia, pero bueno, quiero que me la contestéis vosotras. También un poco por la cuestión esta de no poderse separar, ¿no? De no quererse separar por una cuestión también de proceso. Todo el teatro que vosotras hacéis es, para mí sí lo sería, pero para vosotras es necesariamente político, claro, ¿no? En todo en toda la acepción del término político, en cuanto a que sois mujeres hablando de una circunstancia, en cuanto tratáis temas personales que dependen también de una comunidad, ¿no? Como decías tú, que son memorias o vivencias o experiencias o expresiones de un grupo concreto, o como decías tú, Olaz, que se recoge como una memoria histórica o como un momento concreto. ¿Cuánto de político, en este sentido amplio, de lo humano, tiene vuestro teatro? Y si creéis que tiene que ser, me imagino que sí, pero ¿cuánto queréis que sea de político vuestro teatro? Pues cuánto no sé, porque al final son cosas que haces como de manera orgánica, ¿no? No hay como un plan o un objetivo, sino que es algo... yo soy una persona política, entonces es lo que me apetece hablar. Aparte de que para mí, o sea, lo que hago es explícitamente político. No tiene por qué serlo, obviamente, y quizá el siguiente espectáculo
trate cualquier otra temática, pero como trabajo desde lo social, diría que lo máximo que pueda. No sé, es muy ambicioso lo que digo. Es precioso. Y quizá poco apetecible para mucha parte de Para la población. Pero... Bueno, yo que he estado en la butaca, son espectáculos apetecibles y, por ejemplo, en Mierda de Ciudad es bien divertido. No es algo que dices... Sí, intento paliar un poco con humor, porque si no, menudos dramas, qué drama de mundo. Bueno, ¿no? el también es el que tenemos. El que hemos creado, por eso, Exacto. qué drama de mundo, pues vamos a endulzarlo un poco. A pasarlo bien un rato. ¿Y tú, Ana? Mira, pues yo voy a ir un poco a la contra, porque justo estabas preguntando cuánto de político, que nada. O sea, y me explico. Yo últimamente es que estoy con este tema un poco... o sea, soy consciente de que absolutamente, prácticamente todo lo que hacemos, sin quererlo, es político, porque estamos dentro de un sistema que funciona dentro de lo político y es así. Y sé que mi dramaturgia está muy vinculada a temas sociales, a reivindicaciones de alguna forma, pero últimamente pienso mucho en separar el teatro de lo político y que entre por ahí un poco más lo sensible. No sé, o sea, como que me he estado cuestionando mucho esto y de alguna forma a mí siempre ha habido una parte de la política que me ha generado mucho rechazo y mezclarla con lo teatral también me genera rechazo. Soy consciente de que es súper necesario y probablemente sin quererlo lo haga, pero es como que estoy intentando pasar a otra capa más sensible también de una forma reivindicativa hacia lo político, en plan, no entres aquí, o sea, déjanos de alguna forma expresarnos de otro modo, que no sea esto el Parlamento. Pero bueno, es mi forma de verlo. Entiendo que hay muchas otras y probablemente... Bueno, es estupendo, claro, porque al final configura una estética, una manera de estar y una manera de expresar también una visión artística, o sea que es Bueno, y maravilloso. además, de alguna forma también es político, porque es una manera... Sí, claro. claro. Es una ¿Qué dices, estética. hombre? Claro. Ah, perdona. No, pero es que quizá un símil a eso, o unos sinónimos que le podemos buscar, es lo individual o lo social, ¿no? Sí. Sí. Al final todo lo social va a ser político y todo lo que, quizá de lo que tú estés hablando ahora mismo, que es lo sensitivo, lo emocional, sea lo individual. Sí. Y pues lo dicho, es que es político, o sea, yo lo sé. Claro. Pero claro, es como que me resisto un poco a esa idea del teatro político porque hable de de algo reivindicativo, temático, ¿no? O sea, Claro, que sí. es como, vale, no, desde otro lugar, no Claro. una comunión como en el Parlamento, ¿no? Pero de otra forma. Bueno, inevitablemente al final todo el teatro que uno haga, aunque quiera que sea social o que quiera que sea íntimo o sensitivo o sensible, al final siempre lo ideal es que interpele a ese espectador que está sentado en la butaca, ¿no? O sea que un poco, bueno, da igual el nombre que le pongamos, pero al final siempre es una Palabras. comunicación, ¿no? De alguien que expresa con alguien que quiere recibir eso que se expresa, ¿no? Sí. Eso es. Quizás si te cale ya es político, ¿no? Lo que pasa que ahí dentro ya hay 80.000 Claro, ya es acepciones. otro Sí. Sí, o por ejemplo las piezas de... Hoy no me va a salir el nombre de la compañía. Que trabajan con el tiempo, que de repente hay tiempos largos, que realmente no, digamos, no hay político, no hay una política... No es político, por así decirlo, pero hay una ideología detrás que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con la producción, o sea, que es hablar de... O sea, que es de una manera u otra, es como una parte de la crítica, ¿no? Sí. Y también seguramente cuanto más intentas escapar de un término, más te estás acercando a él, ¿no? O sea, que esto Exactamente. Claro, es que Ana tiene esa rebeldía juvenil, Sí. como es una chavala, como es muy joven. como es una niña. es joven. Voy a seguir siendo niña hasta mis 40, Exactamente. yo creo. O sea, esto es así. Reivindica ese espacio de libertad absoluta. Sí, luego te dirán a los 50, 40, te dirán emergente. Eso es, sí. Señora emergente, me Es dirán. difícil quitarse la adolescencia de encima. también Sí, te y sobre digo, todo ¿eh? si eres mujer. Ahí ya. Por cierto, en los inicios, o también ahora en el trabajo actual, ¿el hecho de ser mujer os ha repercutido de alguna forma? O... No, a mí no. Yo he tenido la suerte de moverme con gente maja. O sea, yo qué sé, gente normal, de lo que debería ser la gente, vamos. Entonces no siento eso. Sí que cuando intentan
O sea, sí que existe como esa manera de encasillarte muchas veces y utilizar, pues eso, de ser mujer como para... No sé muy bien cómo explicarlo sin meterme en cosas farragosas, pero bueno, a veces ha sido como desde ese otro lugar que no apetece tanto. Y lo que sí he tenido ha sido alguna movida técnica, porque hay gente que el tema de los roles, o sea, que no le puedes decir algo que tú sabes que es así, porque... Es que no quiero decir tacos, porque, no pasa nada, no. Vale, porque es un puto garrulo neandertal. Y entonces, además, se enfada. Entonces, eso sí me ha pasado. Sí. Yo sí, desde el comienzo he tenido ahí una cosa con lo de ser mujer, que bueno, de nacimiento ya, ¿no? Pero sí, y me he tenido alguna vez que ver con la cosa de, claro, es que es una mezcla, ¿no? Es ser joven y ser mujer, y encima pretendes crear, o sea, está loca, y pretende, no sé, hacer algo con su vida. Es que sí, entonces muchas veces me he visto pues en esta cosa que dice Olatz, de decir, vale, hasta qué punto esto está siendo porque soy mujer, está siendo porque soy joven, está siendo por las dos cosas. Me ha pasado incluso en la docencia, o sea, de decir, vale, o sea, esto está siendo porque soy mujer y de alguna forma, pues mira, ahí está lo político también, ¿no? Y me ha pasado también muchas veces por ser mujer o por ser joven, no tienes tanta experiencia, y esto es así y es verdad, y yo es una cosa que acepto porque si no pues sería una egocéntrica, ¿no? Bueno, se cura con el tiempo, no pasa nada. Sí, eso es. Pero claro, el utilizarlo para, de alguna forma, la manipulación, o para que la creación salga por otra vía, o para que la producción salga por otra vía, pues me ha pasado. Pero bueno, y como actriz también. Pero bueno, vas un poco sorteándolo, y yo creo que también me he ido haciendo fuerte en ese sentido. Sí, soy mujer, soy joven, pero no soy tonta. Entonces... Sí, creo que tiene mucho que ver con la edad también, de todos modos, ¿no? Sí, también. Es que lo del edadismo... Sí. Es... Como que sabes más y... O como sabes menos, ¿no? Que se creen Sí, que... claro, como intentan llevarte a un terreno al que tú no quieres ir. Y simplemente por ser joven deberías escucharles, ¿no? Supongo que igual hablas también desde ese... Sí, también... Yo luego también soy consciente de cómo soy yo, ¿no? O sea, que creo que tiendo, pues soy un poco dulce, ¿no? Entonces, desde ahí también yo creo que muchas veces, si fuera mucho más cortante, seguramente dirían, por aquí no. Pero claro, es como reivindicar la dulzura también desde la creación, desde ser mujer, desde ser joven, es como algo farragoso, y sí, es lo que dice. Bueno, y que hay mucho paternalismo en esto también, sí. que hay que combatirlo, Sí. que eso es una cosa que, bueno, pues que está ahí, y sabiéndolo, pues una va medio prevenida, ¿no? Sí. Y cómo... Sé que esta pregunta tendríamos que hacerla en los libros de historia del teatro dentro de 30 años, ¿no? Pero ¿cómo os consideráis, aunque sois de edades distintas, podemos hablar casi de una misma generación creativa, porque escuchando realmente no estáis muy distanciadas de vuestros intereses o inquietudes, ¿no? ¿Cómo os veis dentro de este momento teatral de la creación en Euskadi? ¿Os consideráis artistas o autoras o creadoras privilegiadas? ¿Sentís que queda mucho por hacer? Que siempre queda mucho por hacer, pero ¿cómo os veis en el panorama, en el contexto de la realidad teatral de Euskadi? Yo, con sinceridad, desde que salí de la formación, lo percibía todo como bastante cerrado, o sea, como un circuito bastante cerrado en el que es muy difícil entrar y en el que tienes que hacer, según mi opinión, un teatro bastante mainstream. O sea, que desde lo performativo o desde esta periferia, ¿no? Pues quizá es difícil acceder. Sí que es verdad que hay, pues, digamos, convocatorias, ¿no? Y oportunidades, pero luego la mayoría de ellas es como que se quedan ahí. Es como, vale, estás en la convocatoria, pero después, ¿qué pasa? Has creado una pieza y tienes un bolo, y de repente no tienes más bolos. Y dices, claro, esto no es sostenible, o sea, no se sostiene. Entonces, bueno, yo me he topado un poco con eso, y ahora mismo estoy en un parón reflexivo. Tengo una obra escrita que no voy a sacar hasta que de alguna forma no vea que el terreno está preparado y haga una producción bastante
grande porque es que, digo, no quiero volver a entrar en lo precario y a meter a mi equipo en lo precario. Entonces, bueno, pues yo lo veo un poco así, la verdad, en este momento. ¿Y Olat? Pues yo, Maja, yo me veo muy pequeña. Me veo muy pequeña. Es que yo ni siquiera utilizo la palabra artista. Que otras personas la reivindican, la utilizan, ni siquiera. O sea, yo siento como un... no me sale... este término en el que tú te infiltras en otro curro que no es... es que esa estenagusía. Me siento totalmente intrusa, aunque esté formada para ello, aunque no haya parado de currar. Yo es que no he trabajado en otra cosa que no sea escénicas en mi vida. Todos estos años. Y he currado mucho y muchas horas. Pero aún así, me veo pequeña, me veo como teniendo que estar, no sé si agradecida, pero como en una cosa muy... No sé cómo explicarlo, porque no es precariedad laboral, porque al final curro mucho y puedo llevar una vida como cualquier obrera, ¿no? Pero sí desde ese lugar un poco... ¿Frágil a lo mejor? O... como ajeno, no sé cómo decirlo. Sí, como casi pidiendo perdón o gracias o ocupando espacios no, que no... como outsider de alguna manera, no sé, no acomplejada, no. O sea, nada negativo en ese sentido, pero sí outsider, como, no sé, pero la peli desde fuera, no sabría explicarlo. Perdón. ¿Pero creéis que tiene que ver por el tipo de teatro que vosotras presentáis o porque la realidad es esta? ¿A qué creéis que se debe? Bueno, es que tú también, Olach, como que tocas muchos palos, ¿no? O sea, como que yo ahora pensaba en esto que dices, que te ves un poco outsider. Es que yo a ti como que te percibo como que no es solo esto que decíamos de soy directora o soy... No, sé, como que te veo también en lo plástico, te veo como también en el teatro político. Entonces, no sé, no lo veo yo desde mí como algo negativo, en plan esto de outsider. Es como... Sí, no era... A ver, outsider vas a ser si no haces nada completamente mainstream. Es inevitable que estés ahí en los márgenes y al final el 90% de la población, hagamos lo que hagamos, o sobre todo la gente que escucha esta radio, pues el 100% estamos en los márgenes y es así, ¿no? Pero es que no sé cómo explicarlo. Cero empoderada, pero no acomplejada, vale. ¿sabes? Ya. Como, bueno, pues como quien es... No sé, también es verdad que yo romantizo cero mi trabajo, porque así lo quiero, porque es curro, es ganar el jornal, preferiría estar en mi casa, ¿sabes? O en casa de otra persona, o en la playa, o en el monte. Me gusta mi curro, está guay que te guste tu curro, es una gozada, pero es trabajo, entonces intento como no romantizarlo, quizá por eso. No sé, es como una sensación extraña, que quizá no estoy sabiendo explicar, o que... Yo ahora creo que te he entendido y he pensado, ojalá fuera más así. O sea, porque quiero decir, creo que hay como mucha pomposidad en torno a todo lo que implica ser artista, actor, director, creador, y creo que también por toda esa pomposidad, de repente todo es demasiado grande, de repente hay otros intereses que no son realmente igual artísticos y como que se mezclan ahí un montón de cosas en todo lo pomposo que no tiene tanto que ver con la labor en sí, que como tú dices, como que igual se parece más a una labor de un oficio de hacer, ¿no? Que a cualquier otra cosa que... Sí, a mí me gusta mucho eso, y no sé, Olache, si es por ahí, pero como una cuestión de artesanos y artesanas, que no es como de trabajadoras. Sí, lo voy a seguir desromantizando. Bien. Y yo diría más sentirse pringada y sentirse profesional a la vez. Sí. Profesional porque desarrollas tu trabajo de manera profesional, todo correcto, independientemente del resultado que tengas, pero bueno, que eres currela y por otro lado eres pringada. Sí. No sé. Sí. Y luego, Me gustaría ser mucho más creída. Porque a la gente le va mucho mejor. Sí, eso es verdad, mira. Le va bastante. Ya, mucho más fotocoles. Eso es verdad. Tenemos que hacer más fotocoles. Y, ¿qué iba a decir? Se me ha ido. Pero es muy bello lo de la artesanía y todo eso, ¿eh? Y lo sí, comparto, pero claro. Sí, hablo de artesanía por cuestión de oficio, porque a veces es como esta cosa de
el otro día dije o algo así, como la magia del teatro. Yo es algo que no lo llevo bien. No, por a mí favor. cuando me dicen la Hay un magia, trabajo digo, eso detrás. se llama trabajo. Claro. O sea, Claro. yo me hablan de... Me pone... me cambio de... Claro. Y es como, no, esto es trabajo. Y había una pregunta que quería hacer, se me ha ido el santo al cielo. Si no pregunto yo, ¿eh? Sí. Que ya me voy a llevar yo un poco la cosa a mi terreno. Por favor. Que ya está bien, hombre. Por favor. Hablando de esto de este trabajo, ¿la tienes? ¿Quieres meterla ahora? No, acaba. Acabo. Que hablando como de este trabajo artesano, ¿no? Recuperando las palabras que decía Liñera, vosotras, ¿cómo escribís? O sea, que decir, escribís, hacéis todo este proceso, pero luego yo creo que Olat sí que ha dicho que se sienta en su casa, ¿no? Y escribe. Y tú también, Ana. Sí. Y luego la pregunta que barro un poco para mi casa, ¿vale? ¿Qué hacéis con esos textos luego? ¿Os consideráis dramaturgas en ese sentido de generar un material que pueda ser dado a otros para que lo lean y lo disfruten? ¿O pensáis que vuestros textos son la excusa para vuestras propias puestas en escena y acaban ahí? Yo me he estado preguntando esto últimamente. ¿Dónde acaba o dónde necesito que acabe yo? Creo que yo necesito que se escenifique y poder compartirlo. Y creo que también parte un poco de esta necesidad que hablábamos de compartir. Entonces, en mi caso, va más desde ahí. Sí que es verdad que yo como Lat sí que me cojo y me siento y escribo y ya con el texto, una vez lo tenga, ya pasamos a la parte de cuerpo y a entrenamiento y a ver qué pasa con ello. Pero es más desde ahí, sí. A mí, bueno, yo escribo para mí porque me parece complicado, quizá, porque claro, los imaginarios son súper diferentes y súper personales y al final tú creas el tuyo, ¿no? Tu manera de concebir la escena, la temática, y siempre he pensado, que seguramente, bueno, es que me equivoco, pero siempre he pensado que a otra compañía le iba a costar mucho coger un texto mío y llevarlo a escena. No costar porque sea difícil, sino porque creo que no le va a interesar, que no le va a encajar, que no, ¿sabes? Porque trabajo muy para mí. No trabajo tanto para afuera como para mí misma. Entonces me parece complicado. El texto se queda en mi ordenador, en el disco duro después. Pero es muy guay que gente se interese por esos textos que están escritos y que vuelvan y que se revisen y que los hagan suyos y que crezcan y que sea todo como compartido. Y, o sea, quiero decir que es como cero desde el ego lo de no compartir, sino porque creo que quizá yo no sé hacer para otra gente. Y luego, si queréis, os cuento un cotilleo. Hombre, cuéntalo ya. Que a mí me robaron un texto teatral. Adiós. Y hay una persona que me debe 19.000 euros. ¿Y puede estar escuchándonos? No, porque ha fallecido. Bueno, a lo mejor nos está escuchando. Y chica, pues eso, la única experiencia que he tenido yo con alguien haciendo un texto mío. Pero luego Maja, tus muy textos... fuerte. Pero, bueno... Mira, qué Ha silencio fallecido. dramático. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que he empezado... Pi, pi, pi. ¿Quién es, Caro? La base de datos. ¿Y no podía hacer nada? O sea... Si no hay Sí, contrato. claro. A ver, no es que no tenía un duro aparte. O sea, no falleció como 4 o 3 años después de la sentencia o lo que fuera. Ah, o sea que hubo juicio. Claro, hubo juicio, vale. sí. Yo pensaba, digo, pues que a veces trabajamos, no hacemos un contrato y luego... No, pero qué No. contrato, ni qué hostia. Robar. El verbo robar. Sí, a través de una beca, no quiero dar muchos datos, No, pero no, bueno, no, todo no. instituciones de mierda, que lo sepa todo el mundo. Bueno, una beca, ta. Sí, no hace falta Y tiene el derecho para utilizar ese texto durante 2 años, no se mueve ese texto, termina ese tiempo y se monta otra compañía con otra gente, con mi texto literal, y se hace no sé cuántos bolos, Entonces, pues nada, pues ir a juicio, sale la sentencia, toda la movida. Y eso, que ahora nos podríamos estar yendo de vacaciones, ¿me entiendes? Por ahí a Madagascar, Claro que las sí, 4. O sea, y dejar pues de no vais a ir. trabajar. No vais Pues a ir. Ay, Pues, qué pena. mira, voy a romper una... Como estamos aquí entre amigos, es una putada que te pase eso. Pero una de las cosas buenas que tiene, por ejemplo, publicar un texto de teatro, bueno, en general, un texto, pero yo voy a hablar de teatro, porque estamos hablando de esto,
es que en el momento que se publica eso tiene un copyright y tiene una autoría y eso ya es Sí. inamovible, nadie puede hacerlo si no te lo piden, o sea, se genera una profesionalización de la escritura. Y entonces y se recupera un patrimonio, que eso es importantísimo. Entonces yo siempre pregunto, aparte de formación profesional, porque creo que es importante crear esta conciencia de que todo ese material que se genera es importante que se guarde. A lo mejor no hace falta publicarlo en el momento que se estrena, o a lo mejor, pero es un material que sí que las autoras y los autores debéis hacer lo que os dé la gana, pero obviamente, pero que bueno, que es una reflexión que a veces el autor y la autora no son conscientes de que son escritores también, y que a veces un texto teatral puede tener muchas vidas, puede tener una lectura, puede tener un momento para otra cosa, y sobre todo tiene una cosa fundamental que es profesionalizar la escritura y entender que ese texto es una persona y un texto que tiene un copyright, un derecho de autor, y que no se puede usar si la persona o el agente o quien tenga la potestad sobre ese derecho no da la autorización. Entonces, bueno, yo voy sembrando, voy así como haciendo surcos y poniendo semillas, que conste. Luego tienes que hacerte responsable de mis los palabras surcos y las semillas. Bueno, yo ya no te quiero decir nada más. Bien. Lo último, así, como una cuestión reflexiva, por dar como no sé si esto es un símil o una cuestión analógica o analógica. No. Análoga, gracias. Analógica, ya es una. Porque las escrituras, ambas, o las creaciones, están como relacionadas, o me recuerda a mí también, por lo que escribo, a los diarios, ya sea de Anais Nin o de Pizarnik o así, que están generalmente asociadas a una escritura de mujeres, que por ende estaba totalmente denostada todos los diarios en la literatura. ¿No tendrá también algo que ver el hecho de que sean dramaturgias un poco más outsiders, como has dicho, y que tengan que ver también con esta cuestión de el diario, la cuestión social, lo que hace que digan, pues es que esto artísticamente no es tan importante y por eso se van relegando? Mira, justamente yo recupero un poco lo que decíamos antes de la política, y que es como que parece que si no es algo como que se le ponga un nombre grande, ¿no? De repente como mainstream y político y social y tal, que de repente es como que se queda un poco al margen. Y bueno, pues mira, he dicho antes que no a lo político, pero creo que la intimidad es muy política, o sea, tiene mucho de político, ¿no? Entonces sí que creo que también el mezclarlo con ser mujer, ¿no? Y con esta parte también más emocional que en la sociedad no cabe tanto, pues que tiene sentido. Mucho sentido esto que dices. Sí, yo también creo que tienes razón, sí, pero creo que lo pequeño es maravilloso, lo íntimo es maravilloso, creo que al final todas como consumidoras de cultura lo estamos viendo, ¿no? Sí. Y que se está reivindicando y que está cambiando, y todos esos diarios, y diario como de manera metafórica, todos esos diarios están saliendo a la luz, con autorías de mujeres y de hombres también, pero bueno, autorías de mujeres, y que se está haciendo de alguna manera, justicia no es la palabra, pero bueno, se les está dando el valor que tienen, y qué es lo que somos pequeños, somos frágil, somos íntimos y somos de tú a tú, ¿no? Ay, qué bonito. Yo Lo estamos romantizando ahora. Perdona, Blatch. Bueno, ya. Yo creo que hasta aquí. Que cierre, ¿eh? Sí, nos toca. No sé si se nos queda cuerpo para la piña. Para nuestro pequeño juego. ¿Os apetece? Sí, claro. Nos encanta jugar, ¿no? Sí, hemos venido. Vamos a jugar. Bueno, este juego tiene una deuda, hay que decirlo. Bueno, todavía no. ¿Pero lo explicamos o no lo explicamos? Sí. Vale, lo explico. Sí. Bueno, aquí delante tenemos, algún día haremos una foto, una taza piña, que como todos tenemos una ñ, pues que al final la piña nos simboliza. La piña nos... Y entonces hay una serie de preguntas que pueden ser de cualquier tipo. Entonces las vamos a invitar a Ana y a Blatch a que metan la manita y saquen una pregunta. Y luego ellas, como deuda o tributo, deberán dejarnos Exacto. una pregunta para este saquito. Eso es.
Así que bueno, Bueno, si no la queréis responder y queréis otra, no hay exactamente. problema, Te por damos favor. un segundo dramático para que la leas. Vale. La primera obra que viste. Ah, mira. Ah, bien. Pues mira, fue Mamma Mía. Pues viene. ¿Ha estado aquí? Muy en su onda. Sí, sí. Fue Mamma Mía en el Arriaga. Sí, la verdad. Sí. Creo que fue la primera que vi. Bueno, a ver, es que sí que es verdad que de pequeña veía muchas actuaciones en los hoteles y todo esto con mis padres, que eso también hacían como obras de teatro, que de ahí también me viene la tontería, ¿eh? Es que te digo una cosa, que es Pero- una obra de teatro y que no. Es Ya, que claro. me parece Sí, como sí, difícil, ¿no? es complicado. Sí. Entonces yo creo que fue esta, la verdad, así, sinceramente. Bueno, pues muy bien. Muy bien. A ver, Relats. voy yo. Las voy a mover. Una de abajo. A ver. A ver, el segundo Ti. trágico. Me encanta esta pregunta. Sorprende. De pequeña, ¿qué pensabas que serías de mayor? Pues a mí me pasaba una cosa que me preguntaban a ver qué iba a ser y yo medio mentía un poco por dejarles tranquilos a la gente que me preguntaba, porque yo no quería ser nada. O sea, yo no podía con 8 años, con 10, con 12 pensar en trabajar. Y entonces a veces decía enfermera, a veces decía profesora, pues clichés absolutos. Pero una cosa que tenía clara es que quería que fuera algo creativo. Porque mi madre venía de Bellas Artes, tal y cual, entonces siempre como que se potenció, hija única, he jugado mucho sola, he como creado muchos mundos, ¿no? Mucho imaginario por ahí, y quería que fuera algo creativo. No sabía qué, pero no me quería aburrir. Qué guay. Me encanta esto de no querer trabajar. Hombre, pero ¿qué pregunta es esa? Yo no creo que Ay. hoy en día se siga haciendo esa pregunta, ¿no? Se hace, yo Se creo, hace, ¿eh? sí, yo creo que sí. Solo gente fascista haría eso. O la pregunta, ¿qué eres? Cosas que dices... pues Persona. como antes. No, eso en Estados Unidos es como una constante, que vas allí, ¿cómo te llamas y a qué te dedicas? Sí. Pero qué ordinaria de pregunta es esa, que no sabes nada de mí. Y le dices, no, Lo pues primero yo que quieres saber. no trabajo. Vivo. Bueno, ¿Yo sabes qué quería ser de pequeña cuando fuera mayor? ¿qué? Alta. Yo también. Uy, si entramos ahí, Dios mío. Dios, yo tenía tantos problemas de identidad. O sea, venga, ¿otra ronda? Sí, Venga. tenemos tiempo. Tenemos... Sí, tenemos. Sí. tenemos. A ver. Comida preferida. Está sencilla, ¿no? La pizza. Es que no sé, me encanta la La pizza, pizza. te lo juro. Y mira que es una comida que dices, no sé, podría decir salmón con no sé qué, ¿no? Pero no, la pizza, es verdad. O Ay. sea... A mí también. Almas gemelas. Sí, ya está. Oye, ahí... Y ya la última ola. A ver. Ti. ¿Alguna anécdota de la infancia que te dé risa o te avergüence? Pues... ¿tú crees que esto lo escucha gente muy joven, como menor de No, 14? de edad, no. No. Vale, pues por ejemplo, es que me acordé el otro día y se lo conté a una colega. En mi casa, yo recuerdo como de siempre saber que los reyes y el olenchero no existen. Entonces, de siempre. Y me acuerdo que... o sea, supongo que en algún momento pensé que sí existían, pero muy pronto me quitaron esa movida en casa, como torpemente. Y uno de esos comienzos era yo muy pequeña y recuerdo que mi mamá, yo vivía con mis aitites y mi ama, que mi mamá dijo, uy, tocaron el timbre el día 24 a las 6 de la tarde y dijo mi mamá, en una casa enana de 70 metros, uy, parece que es olenchero. Y entonces fue a la puerta, abrió y era el repartidor de juguetes de Guerra San Martín, tío, en Bilbao, que antes ibas allí. Además recuerdo ir con ella a comprar los juguetes. Yo tendría 6 años así. Que te los envuelven, no sé qué, pero no te los llevas tú, te los mandan luego un repartidor. Ah. Y entonces esa fue como mi, pues el olenchero. Pues mira, el lenchero. Aquí un señor de Globo, de lo que hoy sería El de Globo, Amazon. ¿Qué te viene? ¿sabes? El de Amazon. Y antes esto. Sí. Oye, Bueno, pues... hasta aquí ya. Joder, qué bien. Muchísimas gracias por haber estado A aquí. vosotras. Creo que ha sido un encuentro muy interesante, ¿eh? Sí, y muy creo que placentero. sí, que nos ha dado un panorama muy real de un momento teatral Sí, de Euskadi. Así que yo estoy muy contenta. Yo también. Y bueno, espero que vosotras también. Sí, También, sí. sí. Y que hayas estado a gusto, que eso es Muy a Muchísimo. gusto. lo más importante. Bueno, pues ya las invitaremos otra vez, Hombre, ¿no?
Claro que sí. Pues nada. Pues hasta aquí. Pues sí. Bueno, pues agur, agur. Agur, agur.